¿Qué figura tenemos en pantalla, hermanos? ¿Una fiera? Un cordero. ¿Alguna vez han escuchado ustedes hablar de algún cordero que sea bravo? ¿No? ¿Algún cordero que sea mordelón? ¿Tampoco? No. La característica de los corderos es que son mansos. Y Dios, cuando trata de comunicarnos algo, por ejemplo, cuando nos quiso decir que Él tiene una familia y cuando nos quiso decir cuál es el sello de su familia, Él escogió como material didáctico un cordero y una paloma. Con el cordero nos quiso decir que su familia es humilde y con la paloma nos quiso decir que su familia es mansa. El sello de la familia de Dios es que son mansos y humildes. ¿Qué tan manso eres tú? ¿Qué tan humilde eres tú? Pablo llegó a decirle a los Gálatas, yo vuelvo a sufrir penalidades. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el tema de nuestra reflexión de este domingo, así se titula, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Obviamente, hermanos, Pablo, cuando dijo esto, no se estaba refiriendo a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No se estaba refiriendo a su aspecto físico. Cuando Pablo dijo a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en nosotros, se estaba refiriendo al carácter santo, manso y humilde del Señor Jesucristo. Entonces, el trabajo de Pablo como siervo de Dios era seguir en lo que Dios le había encomendado, no solamente hasta que los Gálatas hubiesen llegado a tener la forma del Señor Jesucristo, sino también nosotros quienes todavía vivimos en este tiempo. Pero si nosotros vamos a ser formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es Jesucristo? Vamos a permitir que sea el mismo el Señor Jesucristo el que nos conteste cómo es el Señor Jesucristo para que tengamos una idea de a qué forma quiere Pablo nosotros que lleguemos. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? Ya está. Dice, aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cabe una reflexión aquí. ¿Qué tan mansos somos nosotros? ¿Somos mansos porque tenemos un corazón manso? ¿O somos mansos porque no tenemos las condiciones para poder darle su merecido a la gente que nos ofende? Cuando alguien nos ofende y nosotros no podemos ponerlo en su lugar, somos mansos porque no nos queda otra. Pero no es a ese tipo de mansedumbre a que el Señor Jesucristo nos está llamando. Si nosotros, hermanos, explotamos y nos sentimos ofendidos por cualquier cosa, hasta cuando alguien nos ofrece algo y nos lo rechaza, como puede ser un vaso de agua o otra cosa, si nos dice no y por ese simplemente hecho explotamos, entonces el Señor Jesucristo tiene mucho trabajo que hacer con nosotros, porque quiere decir que la mansedumbre no la conocemos. ¿Qué tan humildes somos? Si somos humildes simplemente porque pues físicamente no somos muy agraciados, o económicamente o culturalmente pues también tenemos un nivel muy bajo, y al ver la gente con sus niveles más elevados decimos pues no me queda ser chocante o presumido o vanidoso, tengo que ser humilde porque no me queda otra. Entonces, pues ese tipo de humildad tampoco es el tipo de humildad que nuestro Señor Jesucristo está procurando en nuestros corazones. Porque si no van a decir, mira este Jorge,
aparte de feo, chocante. Debería ser más sencillo y no tan creído, ¿verdad? Pero bueno, no es el tipo de humildad que Dios está buscando de nosotros. Cuando nosotros tenemos las condiciones suficientes para responder agresivamente a las personas que nos ofenden, normalmente en ese momento se despierta en nosotros el Hulk o la Hulk que estábamos pretendiendo ocultar. Pero de repente Dios atraviesa en nuestros caminos personas odiosas precisamente para que nosotros sepamos qué clase de persona somos y cuánto nos falta la mansedumbre y cuánto nos falta la humildad. Por eso a veces atraviesa una cuñada horrorosa, un cuñado ahí que pasó con su auto y me vio parado en la parada del Crobús y me vio y me hizo adiós y no me levantó. Entonces pues nos molestamos. ¿Pero por qué nos molestamos? Es que me ignoró. ¿Y por qué te ignoró? Pues me dio a entender que no soy nada. Bueno, pero antes de que Dios hiciera las cosas, ¿de qué las hizo? La Escritura dice que de la nada. Textualmente lo dice la Biblia. De la nada hizo todo lo que existe. Entonces nuestra materia prima es la nada. Y si alguien nos dice, no vales nada, pues no nos está diciendo ninguna mentira, hermanos. Honestamente nos está diciendo la verdad, porque de ahí salimos, de la nada. No es para que nos sintamos ofendidos, porque el único que es algo en el universo es aquel que dijo, yo soy el que soy. Y fuera de mí no existe nada. Entonces, hermanos, vamos pues a tratar de meditar en esta ocasión cómo nosotros podemos ser transformados y ser formados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la mayoría de los cristianos se alegran de que somos salvos y dicen, yo ya soy salvo y ahora lo que resta de mi vida es tratar de portarme como Dios manda, pues mientras me voy de este mundo. Pero si nosotros vivimos con esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros únicamente para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, difícilmente vamos a crecer espiritualmente, porque estamos conformados ya, estamos convencidos de que Cristo murió por nosotros, que ya tenemos una tablita salvavidas y que no debemos preocuparnos más. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor Jesucristo murió por nosotros no únicamente para salvarnos de la condenación del pecado, murió por nosotros porque quiere ver en nosotros su misma imagen. Y ese es un propósito grande que debe ser el sueño de nuestra vida, independientemente de cuál sea la actividad a la que nosotros nos dedicamos. Pero viene una pregunta. ¿Cómo se le ocurre a Dios pensar que yo, siendo como soy, puedo llegar a ser como su hijo? ¿Cómo se le ocurre? ¿De dónde saca Dios esas cosas? Bueno, Dios tiene un método, Dios tiene un plan. Y en este domingo yo quiero platicarte un poquito acerca de ese plan. ¿Por dónde tenemos que empezar para darnos cuenta que Dios sí puede lograr que nosotros seamos transformados a su semejanza y que nosotros sí alcancemos la estatura del varón perfecto? Bueno, punto número 1. Ojo con lo que les voy a decir, que esto muy poca gente lo sabe. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, al Espíritu Santo le corresponde hacerlo en ti y en mí. ¿Sí? Se turnaron. El Señor Jesucristo dijo, yo voy y hago por ellos todo esto. Y luego tú bajas y todo lo que yo hice por ellos, tú vas y lo haces en ellos.
Ese es el trabajo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Vamos a poner algunos ejemplos. Ayúdenme a contar. Cristo nació en esta tierra. 1. Vivió en esta tierra. 2. Murió en esta tierra. 3. Resucitó en esta tierra. 4. Fue levantado de esta tierra. 5. Y actualmente está sentado a la diestra de Dios en el cielo, teniendo como estrado de sus pies a esta tierra. Ahora, todo eso que hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí, el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros hoy. Vamos a saber cómo hoy. Así que empecemos por el principio. Nuestro Señor Jesucristo nació, así lo dice la Biblia, por obra del Espíritu Santo. ¿Han leído eso? Ok. Y nosotros somos hijos de Dios porque al creer en Jesús tuvimos un nuevo nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Quién provocó el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Por eso es que me ayudas con la siguiente diapositiva. Por eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Al igual que nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra por obra del Espíritu Santo, tú y yo somos hijos de Dios por obra del Espíritu Santo. Ahí empezó el Espíritu Santo su trabajo en nosotros. Empezó a hacer en nosotros todo lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el único que puede hacer realidad en nosotros la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación del Señor Jesucristo. Todo eso el Espíritu Santo lo puede hacer en ti y en mí. Obviamente vamos a tener que conocer el método. Pablo sabía esto, y esto que yo les estoy platicando con mis palabras, Pablo lo enseñó, pero con las siguientes palabras. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Déjame checarla. Ok. Fíjense la convicción con la que Pablo enseñaba lo que les estoy diciendo. Porque ya habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice Pablo, ya habéis resucitado con Cristo. Y porque ya habéis muerto y porque ya habéis resucitado, debes de buscar las cosas de arriba y no las de abajo. Así que para Pablo no había ningún problema. Él mismo, cuando experimentó la muerte del Señor Jesucristo aquí, él mismo dijo, ya no vivo yo. ¿Conocen esas palabras? Porque el Espíritu Santo puede hacer que aunque estamos sentados aquí en esta butaca, atentos y oyendo, se produzca en nosotros una muerte en nosotros, pero la muerte de aquello que heredamos de Adán, para que perdure nada más aquello que nosotros heredamos de Cristo. Ahora bien, normalmente uno dice, y eso se los digo porque a mí me pasaba, ¿por qué dice Pablo que ya hemos muerto? ¿Por qué dice que ya hemos resucitado? ¿Por qué dice que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios si yo estoy sentado en una butaca aquí en esta pequeña congregación? Pablo, no te entiendo. Me estás hablando de filosofía, de esoterismo, ¿de qué me estás hablando? Yo no puedo estar sentado juntamente con Cristo a la diestra de Dios porque estoy sentado aquí en este salón en una butaca. Explícame, Pablo, ¿cómo es eso? Porque mientras yo no lo entiendo, no voy a entender qué es el cristianismo.
Bueno, ahí te va, hermanos. Todos los hijos de Dios tenemos una posición y tenemos una condición. Tenemos una posición en Cristo en el cielo y tenemos una condición en el cuerpo aquí en la tierra. Así que los creyentes tenemos dos cosas, una posición y una condición. Ahora viene una buena noticia. Nuestra condición no afecta nuestra posición. ¿No les agrada saber eso? Nuestra condición no afecta nuestra posición. Una buena noticia. Pero hay otra mejor que esa. Nuestra posición sí puede incidir en nuestra condición. Eso es mejor todavía. Yo no puedo tocar aquello, pero aquello sí me puede tocar a mí. Entonces, una vez que yo ya sé, a ver, tengo una posición, tengo una condición, ¿de qué manera mi condición se puede parecer a mi posición? ¿Cómo le hago? No podemos hacer nada, hermanos. El que tiene que hacerlo es el Espíritu Santo y voy a explicarles cómo. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Ok? Seguramente dice, el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Somos hijos de Dios y así como ustedes tienen hijos, hijas, y ustedes quieren que su hijo y su hija se porte bien y que sea como ustedes, de bueno, pues el Padre igual. Somos sus hijos y Él quiere que nosotros nos parezcamos con Él y que estemos con Él. Así que cuando a veces nuestro hijo, por más que le decimos pórtate bien y no se quiere portar bien, disciplina. Pero una disciplina propositiva para que se convierta en una buena persona. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo aquí es disciplinarnos, moldearnos, enseñarnos cómo nosotros podemos ser como nuestro Señor Jesucristo. La disciplina del Espíritu Santo, hermanos, no es castigo por el pecado. Eso ya tuvo lugar en la cruz. La disciplina del Espíritu Santo es formación, temple y perfeccionamiento del carácter de Cristo en nosotros a través de las circunstancias de la vida en las que puede haber fracasos, éxitos, enfermedades, burlas y sobre todo encuentros con personas indeseables para nosotros, pero que esas personas son las herramientas perfectas en las manos de Dios para usarlas y transformarnos a su semejanza. Ese es el método de Dios. La disciplina del Espíritu Santo tiene dos características. Es destructiva y constructiva. Destructiva porque su objetivo es pulverizar al yo que se encuentra dentro de nosotros, tratando siempre de ser tratado como un Dios o como una diosa. Entonces el Espíritu Santo va a ver a quién encuentra para darnos golpes de los que nunca nos imaginamos. ¿Por qué? Porque en lo más profundo de nosotros hay un perfume de santidad de gran precio, pero ese perfume está guardado en un frasco de alabastro herméticamente cerrado, y para que ese perfume pueda brotar hay que romper el frasco de alabastro. En el capítulo 14 del Evangelio de Marcos se dice que un día el Señor visitó en Betania la casa de un hombre llamado Simón, y el Señor en esa casa, en la casa de Simón el leproso, estuvo acompañado de Lázaro y de las hermanas de Lázaro. Y dice la Escritura que en esa ocasión que el Señor estuvo ahí, una mujer que estaba ahí
agarró precisamente un frasco de alabastro, lo rompió y el perfume que estaba dentro lo derramó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan en su evangelio dice, hablando del mismo suceso, que después de que pasó eso, la casa se llenó del aroma del perfume, que era un perfume hermoso y caro. Así también dentro de nosotros, la vida de Jesús es un perfume valioso. Pero ¿quién lo percibe de los que están a nuestro alrededor? Nadie. Tiene que venir el Espíritu Santo y sóbale. Y sóbale, y sóbale, y sóbale hasta que tras. Y cuando el Espíritu Santo logra romper nuestra cáscara, esa que heredamos de Adán, entonces el perfume sale. Y el aroma de la santidad de Cristo puede ser percibido por las personas que nos rodean, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en todas esas partes. La mansedumbre y la humildad son las principales características del Señor. Pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros, en nuestras propias fuerzas, queremos ser lo que no somos. Y tenemos unos ejemplos bonitos en la Biblia, voy a leerles algunos, y voy a leerles cuál fue el caso de David, el día que dijo, debo ser manso y debo ser humilde. Ahí les voy a leer lo que pasó con David. Los textos que les voy a leer están en el Salmo 39, y les voy a leer solamente algunos versículos. Oigan, es David el que habla y dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esto es lo que se propuso hacer David. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de las cosas buenas que de mí decían. Pero se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y exploté con mi lengua. O sea, no pudo quedarse callado ante el bullying, las burlas y todo eso. Pero después de que David dice estas palabras que les acabo de leer, agrega, Señor, líbrame de todas mis transgresiones. Se había propuesto ser manso y humilde, guardar silencio, no pudo, explotó y dijo lo que tenía que decir, y luego dice, ay Señor, perdóname. Lo intenté, pero no pude. Sigue diciendo David, no me pongas por burla del insensato. ¿Por qué? Porque van a decir, qué boquita tiene, y eso que es cristiano. ¿Qué tal si no lo fuera? Reconoce David su fracaso y le dice, Señor, no hagas que se burlen de mí. Sigue diciendo David, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Es el mismo Salmo 39. Enmudecí, no abrí mi boca. ¿Porque qué, hermanos? ¿Porque quién? Porque tú lo hiciste. Se vio despedazado, se vio burlado, se vio que le habían hecho lo que él nunca se imaginó, explotó, después dijo, perdóname, y después dijo, mejor me callo, porque no son ellos, eres tú. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Esa es la disciplina del Espíritu Santo. Así trabaja. Se llegó un momento en que David se dio cuenta que todas las personas que lo rodeaban, que llegaban a su vida, tanto las que eran buenas como las que eran malas, eran la herramienta, el instrumento que Dios estaba usando para quebrarlo, para romperlo y permitir que su ser interior pudiese aflorar.
¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Son palabras de David. Y este es el Salmo 42, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen: ¿qué hubo, cristiano? ¿Y dónde está tu Dios? Yo deseo que ustedes no pasen por esto. Pero los que hemos pasado por esto, realmente lo merecíamos para la sanidad de nuestras almas. Es bueno todo eso que hace el Espíritu Santo. En la Biblia, hermanos, tenemos un ejemplo maravilloso de un hombre que, ¿cómo creen que le apodaban? Si hubiera vivido en nuestros tiempos, le hubiéramos dicho el Chapulín Colorado, porque era un hombre que siempre decía: no contaban con mi astucia. Le apodaban el tramposo, el suplantador. El nombre de este varón, ¿crees? El nombre de este varón era Jacob, un hombre muy inteligente. La Biblia no explica cómo, pero dice que Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, acompañado de Esaú, su hermano, cuando se dio cuenta que Esaú se empezó a acomodar para salir primero, y Jacob sabía que el que saliera primero iba a heredar las bendiciones y las primogenituras, entonces dice la Biblia, lo agarró del pie para no dejarlo salir. Pero Esaú salió y dice, y Jacob venía agarrado de su mano. Así de inteligente era desde que estaba en el vientre de su madre, ya era terrible. Y con ese terrible Dios tenía que luchar muchos años. Jacob, que nació después, da a entender la Biblia que era hogareño. Le ayudaba a su mami con los frijoles, con la trapeada, los trastes, todo eso. Pues era normal, era el consentido de la mamá. Esaú, dice, era hombre de campo, era cazador. Y pues era el consentido del papá. Y eso era motivo de preocupación para Jacob, porque decía, es el mayor, es el consentido, es el que va a heredar las bendiciones. ¿Cómo le podré hacer para quitarle la primogenitura? Yo que soy tan astuto e inteligente. Y dice la Escritura que un día llega, han de conocer la historia, llega Esaú del campo con hambre y le dice, Jacob, tú que tienes alma de chef, prepárame un caldito porque tengo hambre. Y le dice Jacob, sí, yo te puedo preparar un caldo tlalpeño estilo Vips, siempre y cuando me cedas tu primogenitura. Y Esaú dijo, sale, hecho, así le hacemos. Y entonces, usando esa estrategia mercantil, Jacob le compró la primogenitura a su hermano. Y bueno, dijo, pues cayó el primero, pero falta el segundo, el papá. Ese todavía no había dado el sí. Sin embargo, vamos, hermanos, a conocer en detalle
qué dice la Biblia en Génesis capítulo 27, 1 al 35. Es muy interesante y en lugar de platicárselos, se los quiero leer para que no pierdan detalle. ¿Cómo le hizo Jacob para, después de haberle comprado la primogenitura a Esaú, lograr la bendición de Isaac? Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Él dijo, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Rebeca, la mamá de los gemelitos, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, consentido, ven aquí. He aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme allí 2 buenos cabritos y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso o velludo, y yo soy lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre le respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, papá. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si acaso no eres Esaú. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le reconoció, porque las manos estaban vellosas como las de Esaú. Y le bendijo, y dijo, ¿de veras tú eres Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Entonces dijo Isaac, tráeme los guisados y comeré de la casa y después te voy a bendecir. Y Jacob acercó la comida a Isaac y comió. Y también le trajo vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, a ver, hijo, todavía tengo algunas dudas. Acércate ahora y bésame. Bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac los vestidos y dijo, este es Esaú. Porque el aroma de los vestidos, nada más Esaú se viste así. Entonces vino la bendición. Dijo Isaac, mira, el aroma de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido.
Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de vino. Pueblos te sirvan y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, que apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, cuando Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo también guisados y trajo a su padre. Y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, soy Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó amargamente y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y dijo Isaac, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, cuando mi padre muera, mataré a mi hermano Jacob. Que ni lo duden, lo voy a matar tan pronto muera mi padre. Pero eso lo supo Rebeca, la mamá. Y entonces, preocupada porque sí, Esaú iba a matar a Jacob, habla con Isaac y le dice, oye, las mujeres que tiene Esaú son cananeas y me hacen la vida imposible. No quiero nueras cananeas. Manda a Isaac a la tierra de mis padres a buscar a mi hermano Labán y que busque mujer allá. No quiero que busque mujer aquí. Y dijo Isaac, bueno, a ver Jacob, a buscar una dama de nuestra parentela. Y Jacob se fue, más que buscando mujer, huyendo de su hermano Esaú. La historia sigue, no se las voy a platicar completa, pero Jacob encontró a su tío y cuando llegó a vivir con su tío, les voy a platicar un poquito de lo que le pasó a Jacob. Lo que les voy a leer ahorita lo pueden ustedes encontrar en la Biblia. Palabras textuales de Jacob. Lo explotó tanto su tío que un día dijo, ya estoy cansado, ya me voy. Su tío Labán lo tuvo que perseguir porque lo quería matar, se estaba llevando a sus hijas, a sus nietos, su riqueza. Lo fue a seguir. Pensaba matarlo, pero en el camino una noche Dios le habló a Labán. Sabía cuáles eran sus intenciones y le dijo, no vayas a matar a Jacob. Entonces cuando lo encontró las cosas fueron así. Empezó la discusión entre el tío y el sobrino. Estas son las palabras del sobrino de Jacob. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carne de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada hacía que el sueño huyera de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces.
si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hermanos, Dios usó a Labán para golpear a Jacob. ¿Por cuántos años? ¿No más 3 años? 20 años. 20 años de duro y duro y duro y duro. ¿Pero por qué 20 años? Porque era duro. Necesitaban esos 20 años de golpes. Si él hubiera sido no tan duro, hermanos, el sufrimiento, la prueba, el proceso hubiera sido de menor tiempo. Así que terminó la charla con Labán, con el tío se regresó, Jacob tenía que continuar su camino, pero Jacob sabía que allá en casa de sus padres alguien lo estaba esperando. ¿Quién? Esaú. Lo estaba esperando otra golpiza, ¿no? que él temía, ¿no? Así que dice la Escritura que preocupado él porque dijo, ya me llegó las noticias de que Esaú viene a mi encuentro y trae 400 hombres. Y él iba, hermanos, con sus 4 mujeres, 11 hijos, porque Benjamín todavía no había nacido, y su ganado. Y a él le preocupaba no tanto su propia vida, le preocupaba la vida de sus esposas, de sus hijos y de sus siervos. Entonces tuvo una idea, él era muy inteligente. Organizó a sus siervos, a su ganado y a sus esposas. Y los empezó a enviar a encontrarse con Esaú por grupos. Y les dijo, cuando vean a mi hermano Esaú, díganle, tu siervo Jacob te manda estos presentes. Tu siervo Jacob, aquel a que le habían dicho que el mayor serviría al menor, diciendo, no, yo soy el siervo de aquel. Aquí te mando todas estas cosas, vengo en son de paz. Después de que envió el ganado, los siervos y las esposas, dice la Escritura, se quedó a pasar la noche junto a un arroyito, solito, pensando en que al siguiente día él tenía que seguir su camino, esperando encontrar a Esaú tranquilo, agradecido. Pero algo pasó esa noche en ese arroyito. Fíjense lo que pasó. Dice aquí en Génesis 32, 24 al 30. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que iba a amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo el varón, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantador, tramposo, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ojo, no has luchado contra Dios, has luchado con Dios y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
¿Me ayudas con la siguiente imagen? Gracias. Hermanos, ¿de qué fue librada el alma de Jacob? De él mismo. Todos necesitamos ser librados de nosotros mismos para podernos parecer con nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese día, Jacob ya no fue el mismo, ya no caminaba igual, ya no tenía el mismo nombre. No sé si alguna vez ustedes han tomado una galleta de esas que llaman galletas Marías y la han partido. No sé si han tenido la curiosidad que yo he tenido de volverla a pegar, ¿sí? Y luego ponerla así. Parece que está bien, parece que no tiene nada, pero basta un y pum. Así quedó Jacob esa noche. Para Dios ya no tenía, tenía que seguirlo golpeando, pero ya no se necesitaban 20 años de golpazos. Para Dios ya le faltaban. Sí, Señor. Como tú quieras, Señor. Como tú mandas. Así que, mis queridos hermanos, Dios usó a Labán para golpear a Jacob 20 años. Pero Dios no había terminado. Todavía faltaban muchas cosas que hacer en Jacob para poderlo dejar como Dios quería. Dios obró en el corazón de Saúl para que recibiera a Jacob amistosamente. Entonces Jacob dijo: gracias, Señor, mi hermano no me va a matar. Y Esaú dijo: mira, yo no quiero ganado, yo tengo muchas cosas, pero te voy a recibir un poquito, pues ya que tanto insiste, pero sigue tu camino. Jacob en realidad iba para otro lugar. Pero como Dios no había terminado con Jacob, al poco tiempo de ir caminando, su esposa tuvo dolores de parto. Y nació un pequeño niño al que le pusieron por nombre Benjamín. Pero en el parto, la esposa de Jacob murió. Y entonces Jacob perdió a un ser querido, al más querido, a la mujer por la cual tuvo que trabajar 14 años, que le había dado nada más porque era estéril, pero por sus oraciones Dios le concedió engendrar a José. Entonces, surgen algunas preguntas en nosotros cuando perdemos a algún ser querido. ¿Por qué a mí? En el caso de Jacob era porque Dios todavía no había terminado. Siguieron adelante después de perder él a su esposa y ya viviendo con sus hijos. Un recuerdo que le había quedado de su esposa eran José y Benjamín, los dos más pequeños. Pero un día llegan sus hijos y le dicen: papá, a José lo mataron unas fieras. Aquí te traemos sus ropas con sangre. No sabemos qué fiera mató a José. Segundo trancazo después de perder a la esposa, al hijo que le había dado la esposa. Otro golpazo. Pasa un tiempo, José se convierte en primer ministro del faraón en Egipto. Cuando van sus hermanos a buscar comida y le platican que habían dejado al papá con el niño chiquito, con Benjamín, José les dice: ustedes son espías,
quiero que me traigan al niño chiquito a mi presencia. Pero es que mi papá lo quiere mucho, se va a morir. No me importa, quiero al chiquito aquí. Y si conocen la historia, fueron por Benjamín. Tercer golpazo para Jacob. Finalmente, para terminar, hermanos, quienes no han leído la historia, léanla, está muy bonita. José se reveló a sus hermanos y les dijo: vayan por mi padre y tráiganlo a Egipto. Y cuando ellos fueron y le dijeron: José reina y quiere que nos vayamos, ¿qué creen que dijo Jacob? Aquel tipo ambicioso en otros tiempos. Les dijo: no. Primero voy a consultar con Dios. Y si Dios me dice que vaya a Egipto, voy. Y si no, no voy. Primera vez en su vida que decidía tomar en cuenta a Dios para ver si hacía lo que le estaban diciendo. Y Dios le dijo: no temas ir a Egipto, ve. Ya en Egipto el tiempo pasó, Jacob envejeció, cataratas en los ojos lo dejaron completamente ciego. Y ese hombre ciego un día le dijo a sus hijos: vengan, antes de que yo me muera los quiero bendecir. Pero el primero en llegar fue José. José tenía 2 niños, uno se llamaba Efraín y el otro Manasés. Entonces, como los estaba mandando a llamar para bendecirlos, José puso al mayor frente a la mano derecha de Jacob y al menor lo puso frente a la mano izquierda. Bendícelos, papá. Y entonces Jacob la mano derecha la hace así. Y le dice José: oye, papá, ¿no ves? Estás poniendo la mano en la cabeza equivocada. Dice: lo sé, hijo, lo sé. Sé dónde estoy poniendo la mano. Ese cuadro nos dice algo muy importante. Jacob era ciego. No podía ver lo que estaba a su alrededor, pero podía ver el futuro. ¿Quién puede ver el futuro, hermanos? Dios. Tenía una visión diferente. ¿Por qué podía ver el futuro? Y porque podía ver el futuro, profetizó el futuro de cada uno de sus hijos. ¿Por qué Jacob pudo hacer eso? Porque finalmente Dios lo había transformado a su semejanza. Y así Dios va a seguir trabajando contigo, hermanos. Dejemos pues de huir de la disciplina del Espíritu Santo. Solo así nuestra posición podrá influir en nuestra condición. Mientras tanto, Dios va a seguir trabajando en tu vida y en mi vida. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Amén. Señor les bendiga.